Este día jueves. Vamos a dar la bienvenida también a los hermanos que están por la plataforma Zoom. Dios les bendiga, hermanos, los que están conectados ya, siguiendo o unidos con nosotros, ¿verdad? En este momento, en este tiempo. Voy a pedirles, hermanos, que se pongan en pie y pues tengamos un momento de sosiego ahí, cerremos nuestros ojos, ¿verdad? Bueno, estamos en los atrios del Señor, venimos a buscar su presencia, a escuchar la palabra del Señor, la enseñanza que se preparó. Así que voy a pedirles ahí que se concentren ahí. Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, y nos presentamos delante de ti, Señor, conociendo, Padre, que tú sabes nuestras intenciones, Señor, y nos venimos y postramos, Señor, en nuestro corazón, Padre, para decirte gracias, Señor, por habernos permitido, Padre, atraído, Señor, a tu casa este día, Señor. Podríamos estar en cualquier lugar, Señor, pero venimos ante ti, Señor, y venimos con gozo, Señor, agradecidos, Padre, contigo por toda tu provisión, Señor, hasta aquí, por los cuidados, Padre, tuyos, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos. Todo lo que tenemos, Señor, tú lo has guardado, Señor, y si no, Padre, también, Señor, estamos confiando en ti, Señor. Padre, gracias por este tiempo, este culto, Señor. El hermano que trae la palabra, la continuidad de la enseñanza, Padre, del libro de Romanos. También, Señor, por el tiempo de oración que tendremos, Padre. Expondremos nuestras peticiones, Señor, y unos a otros, Padre, pues presentaremos delante de tu trono, Señor, nuestras peticiones. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, vamos a tener una corta lectura. Les voy a pedir que se ubiquen ahí en el Salmo 65, ¿verdad? Y vamos a leer solamente el versículo 4, ¿verdad? Salmo 65, versículo 4. Después tendremos nuestra hermana Nancy. Ella tiene el segmento de las noticias del fin. Pero antes vamos a leer, ¿verdad? Y quiero que usted se ubique ahí en el Salmo 65 y dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bueno, hermanos, nosotros aquí estamos. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo entiendo que esta es una promesa futura, pero también presente. Yo debo estar contento, feliz y lleno de paz, ¿verdad? Y pues porque el Señor me ha traído hasta aquí este día. Y ahora pues voy a pedir a la hermana Nancy, ella va a pasar ahorita y nos va a informar, ¿verdad? Con el segmento de las noticias del fin. Buenas tardes, hermanos. Hoy en las noticias del fin tenemos la automatización en Amazon está a punto de cruzar una línea histórica. Los robots superarán en números a sus empleados humanos. En algunos de los centros logísticos más avanzados de Amazon, los robots ya no son una ayuda, son mayoría. Se mueven sin descanso, levantan estanterías, escanean paquetes y alimentan una enorme red de distribución. La automatización está dejando de ser una promesa para convertirse en una realidad que puede marcar el ritmo de todo el sector. Según datos recopilados por Red Stan, Amazon contaba a principios del 2025 con unos 1.56 millones de empleados a nivel global. De ese total, aproximadamente 1.1 millones trabajan en Estados Unidos. Si comparamos ambas cifras, el número de robots empieza a acercarse al de trabajadores humanos. Amazon empezó a integrar la tecnología de Kiva en sus centros logísticos, lo que en su día eran una startup especializada en manejo de materiales se convirtió en el corazón de una transformación silenciosa que ha redefinido cómo se procesan millones de pedidos al día. Al principio, los robots de Kiva se limitaban a transportar estanterías con productos sin embalar.
Era una solución muy concreta, diseñada para eliminar tareas físicamente exigentes y repetitivas, pero con los años el papel de la robótica fue ampliándose. Hoy los robots no solo mueven cosas, empaquetan, clasifican, levantan pesos, organizan cargas y optimizan rutas dentro del almacén sin descanso. Amazon no solo ha multiplicado el número de robots en sus almacenes, también ha diversificado su catálogo hasta formar un ecosistema de máquinas especializadas, cada una con funciones muy concretas y un grado de autonomía que sigue creciendo. Uno de los sistemas más avanzados es Sequoia, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para gestionar inventario con mucha más rapidez. Aseguran que permite identificar y almacenar productos un 75% más rápido que los sistemas tradicionales. Lo hace desplazando los artículos directamente hacia zonas de almacenaje o hacia operarios situados en puestos diseñados para evitar lesiones, siempre a la altura adecuada, entre el pecho y los muslos. En tareas más específicas aparece Vulcan, el primer robot de Amazon con sentido del tacto. Es capaz de detectar cuánta fuerza aplica al agarrar un objeto y cuándo ha hecho contacto, lo que le permite manipular artículos frágiles o mal colocados sin dañarlos. Trabaja especialmente en los niveles más altos y bajos de las estanterías. Hermanos, esta fue la noticia del fin. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Vamos a continuar y ahora vamos a tener la lectura del material de edificación. Ustedes pueden seguir la lectura, hermanos, ahí en la pantalla. El tema, la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20 describe lo que se conoce como la gran comisión. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dio este mandamiento a los apóstoles poco antes de ascender al cielo y esencialmente resume lo que Jesús esperaba que los apóstoles y quienes lo siguieran hicieran en su ausencia. Es interesante que en el griego original el único mandato directo en Mateo 28, 19 y 20 es hacer discípulos. La gran comisión nos ordena hacer discípulos mientras andamos por el mundo. Las instrucciones de id, bautizad y enseñad son mandatos indirectos en el original. ¿Cómo debemos hacer discípulos? Pregunta. Bautizándolos y enseñándoles todo lo que Jesús mandó a hacer discípulos. Es el mandato principal de la gran comisión. Ir, bautizar y enseñar son los medios por los cuales cumplimos el mandato de hacer discípulos. Un discípulo es alguien que recibe instrucción de otra persona. Un discípulo cristiano es un seguidor bautizado de Cristo, alguien que cree en la enseñanza de Cristo. Un discípulo de Cristo imita el ejemplo de Jesús, se aferra a su sacrificio, cree en su resurrección, tiene el Espíritu Santo y vive para hacer su obra. El mandato de la gran comisión de hacer discípulos significa enseñar o entrenar a la gente a seguir y obedecer a Cristo. Muchos entienden Hechos 1:8 como parte de la gran comisión así. Pero recibiréis poder cuando el Hijo del Hombre haya resucitado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La gran comisión se hace posible por el poder del Espíritu Santo. Debemos ser testigos de Cristo, cumpliendo la gran comisión en nuestras ciudades, Jerusalén, en nuestros estados y países, Judea y Samaria, y en cualquier otro lugar al que Dios nos envíe, hasta los confines de la tierra. En todo el libro de Hechos vemos cómo los apóstoles empezaron a cumplir la gran comisión, tal como se describe en Hechos 1:8. En primer lugar, evangelizan Jerusalén, Hechos 1:7. Después el Espíritu extiende la iglesia por Judea y Samaria, Hechos 8. Versículo 12. Por último, el evangelio llega hasta los confines de la tierra, Hechos 13, versículo 28.
Hoy seguimos siendo embajadores de Cristo y en nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Dios, dice 2 Corintios 5:20. Hemos recibido un don precioso. La fe ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3, las palabras de Jesús en la Gran Comisión revela el corazón de Dios, quien desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice 1 Timoteo 2:4. La Gran Comisión nos impulsa a compartir las buenas nuevas hasta que todos las oigan. Al igual que los siervos de la palabra de Jesús, debemos ocuparnos de los asuntos del reino, haciendo discípulos de todas las naciones. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Lucas 19:13. Creo que hasta aquí, hermanos, llega el material de edificación, ¿verdad? Y la Gran Comisión era el tema. Ahora, hermano, pues vamos a dar espacio a la información del resto de esta semana y posteriores. También voy a pedirle su atención, su toma de nota, también a los hermanos del Zoom. Invitándoles, hermanos, a nuestro segundo evento a las familias de 2025. El segundo evento, hermanos, a las familias, que será el sábado 19 de julio a las 5 de la tarde. Escucharemos la exposición de la palabra de Dios con un mensaje de edificación para nuestras familias. Recuerden traer invitados, tendremos transporte disponible. También, hermanos, invitándoles a dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo por medio del bautismo en aguas. Para poder bautizarse deberá recibir una charla preparatoria el día 26 de julio a las 2 de la tarde y la ceremonia de bautismo será el domingo 27 de julio a las 9 de la mañana. La fecha, hermano, la preparatoria el 26 de julio a las 2 de la tarde y la ceremonia de bautismo el domingo 27 de julio a las 9 de la mañana. ¿Verdad? ¿Quiere más información? Usted puede comunicarse al 9579-4410. Creo que esta es toda la información, hermanos. Recuerden, pues, el segundo evento de las familias y, ¿verdad? Las personas invitándolos a hacer profesión de fe por medio del bautismo. Vamos a llamar también ahora a nuestro hermano Dani Raudales. Él va a continuar con el estudio de la epístola a los romanos. Buenas noches, hermanos. Qué bueno verles este día aquí, ¿verdad? Día de enseñanza, donde estamos aprendiendo la palabra del Señor. Vamos a continuar con esta serie preciosa de Epístola a los Romanos, donde el Señor está hablando a nuestro corazón. ¿A cuántos les está hablando el Señor por medio de esta pista? ¿Verdad? Yo creo que a todos Dios nos está hablando y nos está enseñando cosas fundamentales que debemos de aprender en la vida como creyentes para que nuestra fe pueda crecer en el Señor Jesucristo. Antes oremos dedicando este tiempo al Señor. Acompáñame en oración. Amado Dios, en esta noche te agradecemos por tu presencia, Señor. Venimos siempre a la dirección de tu Espíritu Santo para que nos ayude, que todos, Señor, podamos entenderlo conforme a tus Escrituras. Que tú nos ayudes, Señor, a avanzar en esta labor que tenemos, poder predicar tu palabra. Gracias te damos en nombre de Cristo. Amén y amén. Como lo mencioné antes, hermanos, vamos a continuar con este estudio de la Carta a los Romanos, pero antes quiero invitarle a que cada jueves usted venga con ese corazón dispuesto, dócil, ¿verdad?, a aprender de la palabra del Señor. Sumado a esto, también le invito a que traiga su libretita, ¿verdad?, su lápiz. Recuerde que en lo que guía que damos muchas veces no se encuentran muchos textos bíblicos, pero eso le va a ayudar a usted para que después en su casa pueda enriquecer lo que usted aprende. Así en su casa usted hace un estudio más a fondo, más a profundidad, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, y así usted se edifica en la palabra del Señor. La necesidad que tenemos hoy en día de
este estudio profundo de la carta a los romanos es porque hoy más que nunca existe tanta confusión doctrinal entre los creyentes, tanto dentro como fuera de la iglesia. Dudan mucho a veces muchos de la salvación, dice, ¿seré salvo, no seré salvo? Y hay doctrinas fundamentales que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta epístola a los romanos. Vamos a ir a ver los primeros 7 versículos que ya los hemos visto, pero vamos a hacer una introducción de esto para aquellos que nos vienen sintonizando cuando no nos han visto, ¿verdad? Vaya conmigo siempre a la epístola de los Romanos, capítulo 1, del versículo del 1 al 7. ¿Cómo comienza esta epístola? Nos dice lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo inicia con un saludo de manera general en esta carta. Vamos a destacar algunos puntos importantes y en general acerca de lo que Pablo está dirigiendo esta carta a esos creyentes. Recuerde que son creyentes gentiles y judíos. Era una iglesia a la que Pablo se estaba dirigiendo. ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque necesitaban ser instruidos en las doctrinas fundamentales del Evangelio de Cristo. Aunque ellos ya conocían la palabra de Dios, pues necesitaban una dirección, cómo guiarse en el Señor, que no olvidaran cuál debía de ser el objetivo, cómo debían conducir su vida en el Señor. Pablo expone de manera general la depravación del hombre que está perdido sin Cristo. Nos habla de la ley versus el Señor Jesucristo, de la regeneración del nuevo creyente. Nos habla también de la justificación. Expone la salvación que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que no es por obras, como muchos creen, ¿verdad?, en el mundo, que porque es bondadoso o porque hace una buena obra, puede tener salvación en el Señor. Entonces Pablo empieza a exponer en términos generales que todo eso se va a ver en la carta, ¿verdad?, paso a paso, por eso vamos despacio. Usted puede decir, porque los hermanos no avanzan y queremos avanzar y queremos llegar ya al capítulo 2. Hermanos, vamos a tener tiempo para todo eso, ¿verdad? Queremos ir exponiendo la palabra del Señor para que usted la vaya entendiendo, ¿verdad? Como cuando usted va comiendo, ¿verdad? A veces muchos comemos a la ligera, pero hay que sabrosear la palabra de Dios poco a poco, ¿verdad? Usted la va digiriendo. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido entonces de la carta a los romanos en este tiempo? Hemos aprendido, como lo mencioné, que no solo los gentiles podían conocer el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos también creían en el Evangelio de Cristo, pero ellos estaban bajo la ley. Tenían diferente posición acerca de lo que era Cristo y lo que era la ley. El apóstol Pablo entonces en este primer segmento que usted mira ahí, del capítulo 1, versículo del 1 al 7, es un primer segmento, un primer bloque que el apóstol Pablo señala. En estos capítulos es saludo a sus oyentes, no solo pues usted si nota, ¿verdad? Y es curioso en decir, bueno, creo que eso no solo es un saludo, sino que Pablo también está colocando la base del Evangelio de Cristo. Pablo no solo está dando un saludo normal, como cuando usted saluda a alguien. No, Pablo está colocando las bases acerca de lo que es Cristo, qué es el Evangelio de Cristo. Mire lo que nos dice ahí el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si usted nota, ¿verdad?,
termina diciendo apartado para el evangelio de Dios. Es que lo que Pablo menciona aquí es que él no viene a enseñar otro evangelio, porque muchos pueden pensar que Pablo venía a enseñar otro evangelio nuevo. Pablo nos viene a enseñar algo diferente. No, él viene a enseñar el evangelio de Cristo, a proclamar las buenas nuevas de salvación entre los gentiles. Pues Pablo había sido llamado para eso, para proclamar el evangelio de Cristo en los gentiles. Por eso es que Dios lo apartó, y nos dice Gálatas 1 del 15 al 16 que Dios lo apartó. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Dios lo apartó, lo llamó por su gracia, así como nos ha llamado a nosotros por la gracia de Dios, ¿verdad? Reveló a su Hijo para que predique esa verdad entre los gentiles. Fue llamado al ministerio. Pablo, podríamos decir nosotros, se sentía orgulloso en un sentido espiritual, porque había sido llamado directamente por Dios. Y eso fue pura gracia de Dios en la vida de Pablo. Haber sido escogido para esa gran misión apostólica, de la cual él es parte en todas estas epístolas que nosotros podemos ver. Mira lo que nos dice, vaya conmigo a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Capítulo 1. Pablo empieza a mencionarle a esta iglesia de los Corintios lo siguiente: no soy apóstol, hace una pregunta, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, les dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces Pablo podía sentirse orgulloso, porque en realidad la obra de Dios era en él, la gracia de Dios que Dios había puesto en él. Esa misma gracia estaba predicando a los demás, estaba enseñando a las iglesias. Hermanos, era una labor grande la que Pablo estaba haciendo. Porque no solo la carta a los romanos, sino muchas otras cartas. Imagínense pastorear tantas iglesias. La preocupación de Pablo al ver todas aquellas cosas que estaban sucediendo y que él tenía que engranar bien, encajar bien para que no se salieran de la línea correcta, del evangelio correcto. Muchas veces en nuestra vida necesitamos eso. Necesitamos como ponerle orden a algo y no sabemos cómo, pero necesitamos hacerlo. Entonces Pablo empieza poniendo esa base del evangelio de Cristo. Por eso es que no solamente es un simple saludo el que Pablo da ahí. Está colocando la base del evangelio, que es Cristo. Es que los cristianos gentiles necesitaban saber que Dios no había desechado al judío. Pero también los cristianos judíos necesitaban saber que el plan de Dios que era de salvación para los gentiles. Tanto el gentil como el judío necesitaban de Dios, porque los dos estaban bajo condenación. Necesitaban ser renovados porque le habían dado la espalda a Dios. Necesitaban de esa gracia salvadora de Dios en sus vidas. Por eso el apóstol inicia enfocando no en su persona, sino en la persona de Cristo, quien es la solución completa de todas esas situaciones que están pasando ahí en Roma. Cuando usted inicia un proyecto, hermanos, yo pienso que usted tiene un inicio y tiene un fin. En cada proyecto tiene un propósito, tiene una meta, lo que usted quiera alcanzar al final. Por eso Pablo no inicia la carrera, la carta. Pablo pudo iniciar a decirles, miren, la ley me dice esto y ustedes tienen que cambiar y poder decir, pero ustedes están depravados, la gracia de Dios. O sea, ¿pudo haber hecho todo eso Pablo? No, sí lo pudo haber hecho. Pero él empezó por ahí, poniendo la base que es Cristo, para que ellos puedan entender lo demás.
Pudo haber dedicado Pablo en estos primeros versículos una biografía de su vida. Sí pudo haber. Él tenía la libertad de poder hacerlo. Y decir, bueno, miren, mis éxitos, mis fracasos, mi gran oratoria, todo esto pudo llamar la atención de sus oyentes. Y créame, pudo haber llamado la atención de cada uno de nosotros también. Porque eso impresiona. Pudo impresionar Pablo. Desde el momento que él escribió la carta, pudo haber impresionado. Pablo. Qué oratoria la de Pablo. A los pies de Gamaliel. Hebreo de hebreos. Muchos hoy usan eso como un cliché para poder agarrar seguidores, para poder captar. Publican sus libros, publican su música, sus videos. Al final se olvidan que todo eso es efímero en esta vida. Todo eso al final de nada sirve, porque no glorifica al Señor, no glorifica el nombre del Señor. Pablo sabía lo que estaba haciendo, estaba consciente. Entendía su llamado que Dios había hecho en su vida. Que al final cada logro que él había obtenido, mucho antes de convertirse al Evangelio, todo lo tuvo, como dice la palabra de Dios, por basura. En el griego quiere decir por estiércol. Todo eso sí lo tuvo Pablo. Se desnudó ante la presencia de Dios. Porque él sabía que no valía nada. Que solo la gracia de Dios lo podía dar ese valor que él necesitaba. Es que solo es la gracia de Dios, amados hermanos, que nos puede dar ese valor. No es el mundo, no es lo que tenemos, sino es la gracia de Dios. Entonces él introduce el Evangelio de Dios. Nos dice el que había prometido antes por sus profetas, hablando de el Antiguo Testamento. ¿Pero dónde lo había prometido? ¿A dónde nos dice, amados hermanos, ahí el versículo? ¿A dónde lo había prometido el versículo 2? Ajá, lo había prometido antes por sus profetas, ¿pero a dónde? En las santas escrituras. Si usted se fija y nota, si somos cuidadosos de este texto, no menciona Pablo que fue en un libro escrito por él, por su puño y letra. No lo hizo. Y pudo haber tenido éxito al escribir eso. Sino que nos menciona que son las santas escrituras de Dios, la que fue inspirada por Dios mismo, nos dice el texto. Que no es por pensamiento humano alguno, sino las santas escrituras. O sea, ¿por qué son santas? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué es inspirada por Dios? ¿Qué más? ¿Por qué es santa? Vamos a ver, acuérdense que este es un lugar de enseñanza, estamos aprendiendo. ¿Por qué es santa? Porque es inerrante, pero específicamente, ¿por qué las escrituras son santas? Es la palabra de Dios. ¿Y Dios quién es? Es un Dios santo. Él es santo. Por eso son la santa palabra de Dios, las escrituras. Porque Dios es santo, perfecto, sin mancha alguna. Porque nos muestra su plan de salvación revelado al hombre. La palabra santa, es decir, porque es palabra de Dios, es una palabra que es aparte de todo escrito humano. Una palabra que está apartada de toda palabra de los seres humanos.
porque fue inspirada por Dios mismo. Porque viene directamente ¿de dónde? De parte de Dios. Los santos hombres de Dios fueron inspirados, dice la palabra. No porque ellos eran santos y no pecaban. No, pero fueron inspirados por Dios. Por lo tanto, no podemos comparar la palabra de Dios con nada más. No podemos traer libros exóticos de biografías, de muchas otras cosas y compararlas con la palabra de Dios. La palabra de Dios es sobre todas esas cosas. Él les comienza a decir a los judíos que ellos tienen que regresar a la Biblia, tienen que regresar a la palabra santa de Dios. Porque precisamente la religión judía, recuérdalo usted, le da más importancia a los teólogos y rabinos de su tiempo que a las escrituras. Pablo tenía que hacer una defensa poderosa desde inicio. Tenía que hacer una defensa poderosa acerca de las santas escrituras. No podía obviar eso Pablo. No lo podía obviar. Inmediatamente tuvo que hacer una defensa de las santas escrituras y decirles ahí que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Nosotros antes no entendíamos estas cosas, amados hermanos. Porque por nuestro propio intelecto, nuestras propias habilidades o destrezas que tenemos como seres humanos, no podíamos alcanzar a entender lo que la palabra de Dios nos enseña hoy en día. Porque todo lo que producíamos antes era pecado. No producíamos nada bueno. Pero vino el Evangelio de Dios, vino la santa palabra de Dios que nos iluminó y nos reveló por medio de las Escrituras quién es Cristo, quién es para nosotros y quiénes somos nosotros en el Señor. Pablo les está enseñando a ellos quiénes son ellos en Cristo. ¿Cuál es la posición que ellos deben de tomar en el Señor? Por eso en este saludo deja trazado desde un inicio esa línea que deben seguir sus oyentes. Y comienza a explicar que gracias a este evangelio, gracias a que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección, como nos menciona, es que ellos ahora son, ¿qué son ellos ahora? Salvos, pero también son hijos de Dios. Ellos vienen a ser hijos de Dios. No hijos de Dios por una costumbre que ellos van a seguir, o un rito, o una religión, o porque van a hacer un sacrificio. Nos dice, es porque, como nos dice el texto aquí, nuestro Señor Jesucristo, siendo del linaje de David, y fue declarado Hijo de Dios. Es por el Hijo de Dios que ustedes vienen a pertenecer, a ser llamados también hijos de Dios. Hay dos cosas importantes que usted esta noche debe de aprender de este versículo. Mire, para que podamos entender bien usted, yo siempre le recomiendo que tenga en cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles. Acuérdese que de allá usted puede venir avanzando y entendiendo un poco mejor lo que es la epístola. La primera de ellas es que el evangelio de Pablo no era un evangelio nuevo, un evangelio moderno, como hoy en día nosotros vemos evangelios modernos, evangelios fuera de contexto, fuera de la palabra de Dios. Nada que ver con lo que la palabra de Dios nos menciona. Entonces Pablo no le viene a enseñar un evangelio nuevo. Recuerde que Pablo estaba todo el tiempo a expensas de que porque él predicaba la verdad, lo querían asesinar, lo querían matar. Pablo estaba como en la mira, como podemos decir nosotros. Sus mismos hermanos judíos, cuando él los comienza a evangelizar,
y enseñarles el evangelio de la gracia del Señor, a explicarles que Jesús es el Cristo, que todo el pueblo judío había esperado, cuando él comienza su afán, su faena a predicar como recién convertido, ¿en qué lugar fue que empezó a predicar Pablo? ¿A dónde fue que empezó a predicar Pablo? ¿Dónde inició su predicación? Vamos a ver. Recuerde que Pablo, ¿dónde tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo? En Damasco. Ajá. Entonces, ¿cuál fue el lugar que empezó a predicar primero? Allí mismo en Damasco. Allí mismo Pablo, específicamente en las sinagogas. Es que Pablo estaba con ese gran amor, ¿verdad? De poder predicar, como cuando usted se convirtió al Señor, usted a todo el mundo le quería hablar de Cristo, ¿verdad? Y estaba con aquel afán y con aquel amor y que yo quiero hablarle a la gente y algo en su corazón. Si vemos Pablo, la reacción de Pablo inmediatamente al convertirse, recibe el llamado y comienza a predicar. Comienza a enseñar en la sinagoga. Mire lo que nos dice, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos 9. Versículo del 19 en adelante. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire que Pablo dice que se esforzaba. O sea, le ponía ganas, con más ánimo. Aunque él sabía que le iban a perseguir, que le iban a meter preso, pero él se esforzaba. ¿Por qué? Porque tenía ese gran amor por el Señor. Quiero que usted entienda que Pablo, al visitar estas sinagogas, amados hermanos, donde se reunían judíos, quienes conocían la Torá y la ley, y también ahí habían griegos, con sus filosofías, con sus artes y sus arquitecturas, Pablo se enfrentaba a ellos con valentía, con denuedo, con valor, con ánimo, enseñándoles acerca de la palabra de Dios, acerca de quién era Cristo. Y lo quisieron matar. ¿Recuerda usted en una ocasión cuando Pablo lo bajaron en una canasta? No sé cómo se dio cuenta de que lo querían. Lo bajaron por una canasta. Pablo estaba estableciendo a los cristianos de Roma, les estaba diciendo: no se confundan con el evangelio. Yo no estoy fundando una nueva religión. Como hoy en día vemos que algunos saben un poquito de Biblia y empiezan a hacer unas nuevas religiones y a inventar un montón de cosas. Pablo le dice: yo no estoy haciendo una nueva religión. Yo les estoy predicando al Cristo resucitado. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Este evangelio, que es de Dios, era el cumplimiento anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Es que todo el tiempo a Pablo lo estaban acusando cuando se confrontaba a ellos. ¿Pero de qué lo acusaban? ¿De qué acusaban a Pablo?
Le decían que estaba en contra de la ley de Moisés. Entiéndale, dice él, no estoy en contra de la ley de Moisés. Es que todo lo que el profeta Moisés ha hablado, ha enseñado, sus promesas y todas las demás se cumplen en la persona de Cristo. En Cristo se están cumpliendo. No es que estoy en contra de la ley de Moisés. Solamente les estoy explicando el verdadero evangelio de Dios. Pablo lo que está haciendo es una defensa doctrinal a la palabra de Dios. Volvamos al texto de Romanos, capítulo 1. Y en el versículo 5, mire lo que Pablo dice. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a tratar de explicar un poco estos textos. Sé que usted algunas cosas las sabe, pero otras cosas van a ser nuevas para usted. Dios manifiesta algo muy importante a través del texto que hemos leído. Nos dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo nos dice que el evangelio de Dios, el cual es Cristo, cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros lo creemos, es porque Dios ha derramado esa gracia en nosotros, de tal manera que así podemos creer en Él. De tal manera somos salvos por medio de esa gracia que el Señor nos da. Es un llamado que Dios nos hace. Lo que está diciendo Pablo es que a través del Señor Jesucristo y por medio de Jesucristo, por los méritos de Cristo, es que nosotros recibimos, experimentamos esa gracia de Dios. No podemos de otra forma poder experimentar la gracia de Dios si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso declaró en el versículo 4 que fue Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. La gracia de Dios es toda acción, amados hermanos, toda obra que Dios realiza en favor de nosotros los pecadores. Es todo acto de Dios, de parte de Dios para nosotros. Es decir, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre la gracia de Dios, la gracia salvífica de Dios, a la gracia que Dios tiene con todo el mundo. Hay una gracia general de Dios. Pero Pablo, y según los teólogos, ¿verdad? Pablo aquí se refiere a la gracia salvífica de Dios. Esa gracia que salva, que es otorgada a nosotros sin merecerlo. Fue porque Dios le plació hacerlo, salvarnos y manifestar su gracia en cada uno de nosotros. Más de 100 veces esta palabra gracia está en las cartas de Pablo, siendo una cuarta parte de ellas en Romanos. O sea que usted, a medida que vayamos avanzando, va a ir notando la palabra gracia. Por ejemplo, ¿sabía usted que gracias a la gracia de Dios, el mundo no está peor de lo que está? ¿Cómo así? Nos dice la Biblia que el ser humano, sus pensamientos, sus intenciones de su corazón, es de continuo ¿a qué? Al mal, que es perverso. Por lo tanto, este mundo, ¿cómo tendría que estar entonces? A la fecha de hoy, ¿cómo tendría que estar este mundo? Hermano, ya no existiéramos. Ya no existiéramos. Pero Dios lo sostiene por su gracia. Esa es la gracia universal de Dios. Esa es la gracia de Dios. Para todos los seres humanos, para toda la humanidad.
Si no estuviera esa gracia de Dios en el mundo, ya no existiéramos nadie en este planeta Tierra. Pero porque Dios no permite que el hombre llegue a niveles de corrupción para destruirse, es que esa gracia permanece hoy en día. Entonces, esa no es una gracia salvífica. Esa es la gracia de Dios, o la gracia que usted tiene también como ser humano. El hecho de que Dios haga salir el sol, nos dice la palabra, sobre buenos y sobre malos, ¿qué es eso, hermanos? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es gracia. Es gracia. Pero no de salvación, sino de misericordia. Mire, usamos estas expresiones nosotros, pero debemos detenerlos y ver el contexto de cada uno de los versículos. Usamos estas expresiones como alguien le va a suceder algo y no le pasó nada. Le dice, ¿qué le dice uno? ¿Cómo dice uno? Gracias a Dios que no te pasó nada, le dice. Va usted y sale de algún hospital, ya viene tranquilo y todo. ¿Qué le dice? Gracias a Dios que no te moriste. Que quería que se muriera, ¿verdad? Que Dios no se lo llevara. Gracias a Dios. Entonces, gracia es una expresión de gratitud que se dirige a Dios por el favor y beneficio y ayuda recibida de parte de Él. Si no fuera por la gracia de Dios, no estuviéramos aquí esta noche. Es la gracia de Dios, es el favor de Dios. A pesar de nuestros delitos y pecados, Dios ha tenido gracia con nosotros. Y no solo con nosotros, sino que aún con aquellos que no le conocen. Porque aquí dice la palabra que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Es esa gracia que gobierna en el mundo que el Señor tiene. Es que nadie puede salvarse a sí mismo. Usted no puede hacer nada para obtener el favor de Dios. Estamos totalmente incapacitados, todos los seres humanos en esta tierra. Necesitamos esa gracia de Dios para poder conocerle, pero es la gracia salvífica por la cual Él nos rescata a nosotros. El apóstol Pablo entonces en este contexto, hermanos, se refiere a esa gracia salvífica que es gratis para nosotros, los que hemos creído por la fe, que hemos recibido al Señor Jesucristo. Fuimos rescatados de la condenación eterna, de las propias llamas del infierno. Fuimos rescatados, amados hermanos. Nos alcanzó la gracia salvífica de Dios, su favor, su bondad. Dios proveyó salvación al hombre por medio de Cristo. Por tanto, nosotros debemos de entender que lo que a Dios lo mueve para que recibamos su gracia, esa gracia salvadora de Dios, es su propio amor. No es lo que yo haga o deje de hacer, sino es su propio amor. Ya que nos dice la palabra, que Dios es amor. Es un Dios de gracia. Es parte de su naturaleza. Ese amor ágape, por lo tanto, manifiesta en nosotros su amor por medio de su gracia. Por eso, para definir esa gracia general que todos tenemos, es precisamente el amor de Dios obrando en la vida de los hombres. Más adelantito ahí, vaya conmigo en Romanos siempre, capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve lo que lo mueve al Señor. No es la intención mía, no es lo que yo dejo de hacer o hago, o mis buenas obras, es su propio amor. Y esa es la gracia de Dios. Es el amor de Dios. Cuando usted hace algo, ¿cómo lo hace, hermano? Lo hace a regañadientes, lo hace por obligación, lo hace porque tiene que hacerlo, o lo hace con amor. Por eso en la obra de Dios, en la casa de Dios, donde nos congregamos, hay que hacer todas las cosas con amor, con diligencia. Porque es el amor el que nos mueve a nosotros. ¿Cuántos han recibido ese favor completo e inmerecido de Dios? Es algo que no merecíamos, amados hermanos. Porque la justa retribución de nuestro pecado y por nuestra depravación era la muerte eterna. Pero Dios por su gracia y su misericordia nos ha salvado y nos ha llamado y nos preserva y nos santifica. Qué hermoso que el Señor no solo deja a medias la obra en nosotros, sino aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final. Y el apóstol Pablo, en este bloque, está él poniendo las bases del Evangelio de Cristo. Dios manifiesta su gracia en nosotros. La ocupó varias veces Pablo, esta frase. Segunda de Corintios 13:14, vaya conmigo ahí. Veamos lo que nos dice la palabra. Mire que también encontramos la palabra gracia. Estamos hablando de esa palabra, ¿va? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia, o sea, la salvación de Cristo, del Señor Jesucristo, sea en ustedes. Es que nosotros antes no podíamos ver esta gracia de Dios en nosotros, porque estábamos ciegos, muertos espiritualmente. ¿Por quién trajo esta gracia? Dios. ¿Por quién? Por medio de Cristo. El mismo apóstol Juan, vaya conmigo a Juan, capítulo 1, versículo 17, lo afirma. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, dice, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pablo entonces comprendió que no era por mérito propio de él, alguno o de alguien, que era pura gracia, que había sido llamado a predicar el evangelio, que había sido llamado como usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Había sido llamado al apostolado para afirmar estas verdades en el corazón de sus oyentes. Por eso nos dice el versículo 5. Vaya conmigo ahí, siempre de Romanos capítulo 1. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué la recibimos? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nosotros fuimos escogidos, amados hermanos,
para llevar el nombre del Señor Jesucristo, para predicar su palabra. Así como nuestro hermano Pablo, nosotros fuimos llamados, escogidos por Dios, que el Evangelio de Cristo vino a nosotros. El Evangelio de Cristo es el que nos ayuda, nos da la fuerza para seguir adelante. Por eso nos dice el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Pablo no dijo llamados a ser míos. En el momento que Dios nos llama, nos regenera, nos justifica y nos santifica. Todo esto en Cristo. ¿Pero para qué? Para que andemos en la obra de Dios que Él preparó antes. A todo esto le llamaremos gracia de Dios. Por eso es que cuando nosotros no andamos en la obra de Dios, cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere, estamos teniendo por vana la gracia de Dios. Cuando nosotros nos queremos salir de los propósitos de Dios y hacemos lo que a nosotros se nos antoja, estamos haciendo vana la gracia de Dios. Aquella gracia que nos salvó. Por eso es que tenemos que ser proactivos donde Dios nos tiene, en esta iglesia local. Ser fieles asistentes a este culto de los jueves, de los domingos y todo culto que la iglesia tenga. Fieles con las ofrendas, servir a Dios en la obra. No despreciemos la gracia de Dios para la cual fuimos llamados, amados hermanos. Fuimos llamados para esa gracia, para dar frutos. No frutos podridos, sino frutos buenos a la obra de Dios. Cuando entendemos entonces que Dios es soberano, viene esa gratitud que irrumpe dentro de nosotros. Viene esa gratitud a Dios. Por eso le dice Pablo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso cómo termina ese bloque del apóstol Pablo, ¿va? No termina regañándolos, no termina diciéndoles, miren, ahora voy con esto, ahora les va esto, miren. No. Pablo sabe cómo tratar, cómo llevar a sus oyentes, cómo dirigirlos a Dios. Por eso tenemos que examinarnos a la luz de la palabra todos los días, a la luz de las Escrituras. ¿Cómo está nuestra comunión con nuestros hermanos? ¿Cómo está nuestra comunión con nuestra iglesia? ¿Verdaderamente estoy creciendo, estoy conociendo de Dios realmente? Estos momentos que usted viene aquí, viene a aprender de la palabra de Dios. Viene a tener comunión con sus hermanos. No despreciemos esa gracia que Dios ya nos dio. La gracia que podemos tener con cada uno de nosotros. Usted puede mostrar el favor, la gracia de Dios en sus hermanos. Entonces ese llamado que Dios nos ha hecho en nuestros corazones tiene que ser reflejado por medio de Cristo. Nos llamó a ser santos, sí, claro, no somos perfectos, nadie es perfecto. Pero cada día podemos mostrar la santidad de Dios en nosotros. Lo que Cristo es en nosotros. Porque es por medio de Él que tenemos santidad. No es por nuestros méritos o por nuestro esfuerzo, es por medio de Cristo. ¿Vamos a fallar? Sí, levántese. No se quede ahí. Párese. Pablo pudo haber tirado la toalla. Si solo hubiera sido emoción al principio, cuando él predicó en Damasco. En la primera que hubieran dicho que lo iban a matar, me voy, Dios. Eso hubiera hecho Pablo. Pero Pablo tenía una convicción fuerte del Señor. Sabía quién era Cristo. Sabía quién le servía. No se daba por vencido. A pesar de todas las cosas que pasó el apóstol Pablo, nos muestra a nosotros un gran ejemplo. Donde él dijo,
Es necesario que yo mengua y que Cristo crezca. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos, Señor, que esta corta enseñanza nos haya ayudado, que nuestras mentes puedan reflejar y examinar nuestro corazón, Señor. ¿Cómo estamos delante de ti? Lo que tú nos estás enseñando por medio de tu palabra. Ayúdanos a crecer en comunión los unos con los otros, a que nuestra fe sea fortalecida en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Estamos dispuestos a ser dóciles para tu palabra y poder, Señor, crecer en ti. Todo esto te lo pedimos en los medios de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar, hermanos, y ahora vamos al tiempo de oración, ¿verdad? Al culto de oración, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con el tiempo de oración personal, que son alrededor de 5 minutos, hermanos. Ahí donde estamos, ¿verdad? Yo le invito a usted a que pues se concentre nuevamente en el Señor y tenga su tiempo de oración personal, ¿verdad? Oremos.
Vamos a continuar ahora. Igual a los hermanos de la plataforma Zoom, ¿verdad? Ahí en su hogar, pues, si está compartiendo con su hijo, su hija, sus hijos, su esposo, vamos a ir al tiempo de oración en grupos de 3. Nosotros por aquí, pues, vamos a pasar varones y damas, ¿verdad? Así que ubíquense ahí en su grupo, ¿verdad? Y vamos a tener este tiempo de oración en grupos de 3.
Vamos a continuar, hermanos. Vamos a regresar a nuestro lugar y ahora vamos a pasar al tiempo de oraciones con propósitos específicos, ¿verdad? Así que vamos a llamar a nuestro hermano Julio Cepeda. Él comienza y ahí lo acompaño yo con la siguiente oración. Buenas noches, queridos hermanos, Señor les bendiga. El primer segmento dice, por el próximo evento a las familias que se realizará el 19 de julio en nuestra iglesia, que el Señor nos permita fortalecer a las familias de nuestra congregación y a las familias de los invitados ese día. Oremos. Amado Padre, cada evento que hacemos en la iglesia es para ti, para glorificarte, para honrarte, para alabarte. Es una forma de estar en comunión contigo. Te pedimos porque este evento, que será el 19 de julio, esté lleno de tu presencia, esté lleno de tu palabra. Que todas las cosas que se hagan sean para ti. No para nosotros, Señor. Todo es para ti porque tú nos das de todo. Nos diste ayer, nos das hoy, nos das mañana. Que nuestra congregación se fortalece como pide aquí, para que sea aguantadora, por usar la palabra, de todo lo que se venga, que pueda soportar todas las cosas que vengan y que también asistan las familias completas con invitados ese día, para que tengamos, como dije anteriormente, comunión contigo de la perfecta. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La siguiente petición, hermanos, es por los hermanos que darán testimonio público de su fe en las aguas del bautismo. Que tengan plena conciencia de lo que representa ese momento y puedan vivir dando evidencia de ser unas nuevas criaturas en Cristo. Ahí que les pido que me acompañen ahí en oración. Juntos. Padre Celestial, continuamos delante de tu presencia, Señor, y como iglesia, Señor, unidos, Padre, en oración, oramos por los hermanos que tomarán, Señor, las aguas del bautismo, Padre. La decisión de testificar, Señor, Padre, de dar testimonio público de fe, Señor, por medio del bautismo. Señor, oramos porque esas personas, Señor, esos hermanos, lleven, Señor, y se nutran, Padre, de la fortaleza, Señor, que tú das, Padre. Que tú, Señor, les permitas a ellos sentir, Señor, oh Dios, ese llamado a tomar y dar testimonio, Señor. Que los llenes de fortaleza, Señor, también, Padre, para vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, que no lleven, Señor, oh Dios, ninguna caída, Padre, que no lleve gloria a ti, Señor. Padre, fortalécelos. Oramos por ellos, Señor, para que si hay alguno, Padre, que duda, Señor, tú, oh Dios, le afirmes, Padre, y le enseñes, Señor, que es tu llamado, Señor, y que tú eres poderoso, Padre, para fortalecerlo, Padre, y tenerlo en pie, Señor. Oramos por todos ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, este es el primer segmento, ¿verdad? Ya hemos terminado estas dos oraciones con propósitos específicos. Ahora voy a llamar a nuestro hermano Hugo Rivera, ¿verdad? Él va a tener el tiempo de oración por la ofrenda, así que lo acompañamos. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar por los tiempos y ofrendas el día de hoy. Amado Padre, Jehová Dios de los ejércitos, venimos ante ti en acción de gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para darte la honra y la gloria a ti, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos, Señor, por estar el día de hoy acá, tenernos, Señor, y por tu amor y tu misericordia, por la gracia que nos has dado, Señor.
Y así también venimos especialmente para pedirte, Señor, que bendigas estos diezmos y estas ofrendas que traemos a ti, Señor. También te pedimos por los hermanos que no tienen trabajo o que les haga algo falta material o espiritual, Señor. Te pedimos que toques su corazón, su alma y abras esos oídos para que escuchen tu llamado, Señor. Gracias te damos, Señor, y asimismo también te pedimos por tu bendito pueblo de Israel, que lo protejas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, vamos a tener el tiempo de testimonio. Recuerde que es un corto tiempo, ¿verdad? Así que voy a invitar, ¿verdad? A los valientes para que pasen y den testimonio, ¿verdad? Aquí, de la gracia del Señor, ¿verdad? De algo que usted quiera testificar ante la congregación de la gloria del Señor. Ahí está, primera valiente. Buenas noches, amados hermanos. Pues mi testimonio de gratitud es que pues gracias a Dios pude pasar todas las clases de este trimestre que estaba llevando en la U y pues le doy gracias porque sí yo estaba preocupada por unas clases ahí, pero pues sí se pudo y pues la pasamos todas y pues ojalá que Dios me siga dando la sabiduría y la fortaleza para pues continuar con mi carrera en los trimestres futuros. Amén. Bueno, todavía tenemos un par de minutos ahí. ¿Alguien más? Natalia, levantaste la mano. Voy a invitar a Natalia. Ella quiere dar testimonio también. Hola hermanos, pues yo mañana por fin me gradúo de mi colegio ya, por fin de mi... Pues fue bonito la etapa del colegio y siento que voy a extrañar mucho eso, pero sé que Dios siempre va a estar ahí para darme la sabiduría y fortaleza, como dijo hermana Abby, que para yo poder entrar a esta nueva etapa de la universidad y poder enfrentarla con valentía y siempre con la presencia del Señor. Gracias. Así es, hermano. Verdad que cuando todos nos retiramos ya del colegio, dejamos ahí un pedacito ahí, ¿verdad? De buenos tiempos. Pero hay que continuar, ¿verdad? Así le decimos a Natalia, a nosotros. Hay que continuar y igual pues gracias a Dios por proveernos a nosotros los padres, ¿verdad? Hasta este tiempo a impulsar a nuestros hijos hasta salir. Yo gracias a Dios pues ya casi terminamos con Natalia. Bueno, estos testimonios pues de parte de familia e hijos, gloria a Dios, hermanos, realmente, gloria a Dios. Vamos a tener el segundo tiempo de oraciones con propósitos específicos y voy a dar comienzo yo en este segundo segmento. Voy a pedir a ustedes que me acompañen. Y la primera petición dice, por todos los coordinadores de ministerios de nuestra iglesia, para que Dios les fortalezca disciplina y constancia para llevar a cabo esos trabajos que el Señor les ha delegado. Así es, hermanos, voy a pedirles que nos acompañen, pero aparte quiero añadir unas palabras con esto de los siervos, ¿verdad? Como iglesia, pues, tengo la convicción de que toda la feligresía, o sea, todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Tenemos el deber, hermanos, el deber, ¿verdad? De tener en oración un tiempito ahí aparte, ¿verdad? En nuestras oraciones personales o nuestro devocional con el Señor, un tiempito especial, ¿verdad? Para cada autoridad o siervo que está activo, ¿verdad? En la iglesia. Y esta petición a esto se refiere, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas en la iglesia que hay que llevar a cabo, ¿verdad?
y de repente nosotros ahí en nuestra vida diaria pues no podemos presentarnos por A, por B, por C, ¿verdad? Pero sí podemos orar para que el Señor dé inteligencia, sabiduría, fortaleza, ¿verdad? Y todas esas cosas que tienen que estar presentes, ¿verdad? En el liderazgo de nuestra iglesia, ¿verdad? Y también en las personas, siervos que se presentan y agregan un granito de arena, ¿verdad? Podríamos hablar de todos los ministerios, hermanos, pero creo que ustedes captan la idea ahí, ¿verdad? Así que juntos oremos, hermanos, por los siervos de nuestra iglesia, ¿verdad? Por los líderes y siervos de nuestra iglesia, oremos. Padre Celestial, continuamos delante de tu presencia, esta petición, Señor, tú la conoces. Entendemos, Padre, que debemos orar, Señor. Tu palabra nos manda, Señor. Es imperativo, Padre, que oremos unos por otros, Señor, y aquí estamos, Padre. Es imperativo que te busquemos, Señor, de todo corazón, Señor. Tu palabra lo dice, Señor. Es imperativo, Padre, que en todo tiempo, Señor, levantemos manos santas, dice Pablo, Señor. Y ahora como iglesia nos presentamos delante de ti, Señor, y oramos, Señor. Padre, por las personas, Padre, que sirven en nuestra iglesia, Señor. Tú conoces cada corazón, Señor. Conoces todas las personas que se presentan, Padre, el domingo aquí, Señor. Las personas que se presentan, hermanos, Padre, los jueves, Señor. Los que nos siguen ahí en la plataforma Zoom, Señor, también, Padre. Oramos, Padre, por esta congregación, Señor, por los siervos, por nuestro pastor, Señor. Porque necesitamos, Señor, tu guianza, Señor, tu fuerza, Señor. Padre, cada momento, Señor, en que nos levantamos, Señor, es porque tú has puesto en nuestro corazón, Señor, esa fuerza, Señor. Y agradecemos, Padre, por eso, Señor, pero necesitamos orientarla, Señor, y saber para dónde caminamos cada día, Señor, que nos levantamos, Señor. Oramos, Padre, para que a tu pueblo, Señor, los que nos congregamos en este lugar, Señor, pongan en nuestro corazón, Padre, ese, oh Dios, ese sentir, Padre, de orar, Señor, de tener un tiempo, Padre, para orar por nuestros líderes, Señor, por los siervos de esta iglesia, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Ahora nuestro hermano Julio Cepeda tiene la siguiente oración. Una vez más, hermanos, en esta ocasión vamos con el tema de oración de la semana 4. Por la reducción de la inseguridad, las fuentes de empleos y la seguridad alimentaria y social de la nación y por las buenas cosechas. Todos segmentos importantes. Vamos a orar. Y en la reducción de inseguridad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos acompañe, que esté siempre con nosotros. Acompáñanos, Padre. Oremos. Padre, tú que eres el dador de vida, tú que eres el proveedor universal, te pedimos que nos protejas. Como dije antes, que nos acompañes cuando salgamos de casa, cuando vayamos a trabajo, al igual que todas nuestras familias. Que las fuentes de empleo aparezcan, no por arte de magia, sino que por tu santa voluntad. Y que la seguridad alimentaria esté fija con la producción de los alimentos. Y que la seguridad social no se corrompa, sino que esté firme, que esté lista para luchar por la nación y por todas las personas que en ella viven. Y por las cosechas que tanto la gente se preocupa por sembrar. Que sean abundantes, Padre. Que la lluvia caiga donde tiene que caer para que esas cosechas sean, como dije, abundantes. Te damos gracias por todas estas cosas, Padre. Porque como dije, tú eres el proveedor universal. Tú sabes qué necesitamos antes de que lo pidamos. Y valga aclarar, tú nos das lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. Porque tú sabes qué nos conviene y qué no. Todo esto en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así es, hermanos. Ahora vamos a hacer un círculo para despedirnos, ¿verdad? Vamos a formar un círculo y vamos a tomarnos de la mano ahí, ¿verdad?
Pastor, yo creo que tendremos una oración de despedida nada más, ¿verdad? No sé si usted quiere dirigir, pastor. Yo. Ok. Bueno, oremos, hermanos, al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, damos las gracias, Señor, por este tiempo de comunión, Señor. Este tiempo especial, Padre, que nos permite cada jueves, Señor, tener. Enséñanos, Padre, a atesorar estos momentos, Señor, y añorarlos, Padre, buscar tu rostro, Señor, porque no es simplemente, Padre, acercarnos a tu iglesia, Señor, al lugar donde nos reunimos, Señor, sino que es venir y buscar tu rostro, Padre, en oración, escuchar tu palabra, Señor, y tratar de abrir nuestros oídos, Padre, para entender, Señor, y tener fortaleza, Padre, en el tiempo de angustia, Señor, en la tribulación, por medio de tu palabra, Señor, y la oración. Padre, damos gracias, Señor, porque como dijo nuestro hermano Julio, Señor, tú eres el que nos guarda, Señor, nos lleva y nos trae, Señor. Mira cada hogar, Señor, los que están conectados por el streaming, Padre, también. Bendice esos hogares, Señor, bendice nuestros hogares, Señor. Permítanos regresar este domingo, Señor, Padre, y continuar, Señor, escuchando, Padre, tu palabra, fortalecido, Señor. En el nombre de Jesucristo damos gracias, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.